Amén, que bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Os saludo a todos en el bendito nombre del Señor. Soy vuestro hermano Frasquito y me siento contento en esta noche, hermanos, que estoy grabando este episodio, porque nuevamente el Señor pone en nuestro corazón palabra para compartir con todos los hermanos y hermanas que nos siguen a través de las redes sociales. El título que le he puesto a mensaje es Ocupándonos de los negocios del Padre. El texto del cual después vamos a desmenuzar este mensajico que el Señor ha puesto en mi corazón se encuentra en Lucas capítulo 2, verso 41 hacia adelante, y dice así, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijeron a su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y en el verso 50 vamos a concluir aquí la lectura, dice: mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Que bendito sea el nombre del Señor. Saben, dice la palabra que cuando el Señor contaba con 12 años de edad, según las costumbres judías, iban todos los años a Jerusalén a celebrar la Pascua. Pero dice la Biblia que cuando contaba con 12 años, dice que estaban descendiendo a sus hogares y la familia pensaba que Jesús estaba entre los familiares, pero cuando estaban camino de un día, se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos, entonces volvieron otra vez a Jerusalén a buscar al niño. Dice que después de 3 días buscándolo, el Señor estaba predicando y estaba, dice la Biblia, enseñándole a los doctores de la ley, y dice que estos se maravillaban de escuchar las sabias palabras que decía el niño. Y dice que su madre les dijo: Hijo, ¿por qué me has hecho esto? ¿Es que no sabes que te estábamos buscando? Pero la respuesta del Señor Jesús, lo que le contestó a su madre María, hace un hincapié que creo que es un llamado a todos los hijos e hijas de Dios. Dice: ¿por qué me buscabais? ¿No sabes que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? El Señor le estaba diciendo: ¿por qué me estabas buscando, madre? ¿No sabes que todos los profetas, cada vez que profetizaban, eran acerca de mí? Cuando profetizaba Elías, cuando profetizaba Ezequiel, Isaías 53, el siervo sufriente, ¿es que no sabías que ese era el siervo? Ese siervo era yo que tenía que venir al mundo. Y mientras leía este pasaje, el Señor me decía: Frasquito, hay cristianos que llevan toda la vida en la iglesia. Hay cristianos que no han faltado a un culto desde hace 10 años. Es fuerte lo que voy a decir, hermanos. Hay siervos que predican la palabra del Señor, pero que todavía no conocen su cometido. Y el Señor me decía: es hora de que mis hijos se ocupen de los negocios del Padre. Muchas veces, hermanos, los hijos de Dios nos entrometemos tantos en los negocios del mundo que pasamos por alto los negocios que nos ha demanda el Padre para ocuparnos de ellos. Que bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra de Dios que cuando le dijo esto, dice, ellos no lo entendían. Porque déjame decirte una cosa, hermano y hermana que me estás escuchando. Cuando un hijo de Dios se ocupa de los negocios del Padre, el mundo no entiende el por qué lo dejamos todo por las cosas de Dios. El mundo no entiende incluso por qué a veces pasamos calamidades, por qué a veces pasamos pobrezas, por qué a veces pasamos tribulaciones por causa del Evangelio. Pero déjame decirte que nuestra recompensa no está en este mundo. Nuestra recompensa se encuentra en el reino de los cielos. Que bendito sea el nombre del Señor. Y el Señor hace una llamada
a que dejemos los negocios del mundo para que nos centremos en los negocios del Padre. Dice la palabra del Señor que nuestro Señor Jesucristo se acercó a Mateo, un cobrador de impuestos. Pero dice la palabra de Dios que cuando Mateo tuvo un encuentro con el Señor, dice la misma palabra que dejó todos esos negocios que eran ganancias deshonestas, dice que devolvió cuadruplicado todo lo que había hecho de mal, y dice que inmediatamente comenzó a ocuparse de los negocios del Padre. Ese es el llamado, hermanos míos, que está efectuando ahora mismo, que está reclamando nuestro Señor, que dejemos los negocios que no son de Dios y que nos centremos en los negocios del Padre. Si nos damos cuenta, hermanos, dice la palabra del Señor que se acerca a Pedro, un pescador, hermanos, un gran pescador. Su negocio principal era la pesca. Con ese negocio Pedro sustentaba a su familia, sustentaba sus gastos, sustentaba su casa. Pero dice la palabra de Dios que se acerca a nuestro Señor Jesucristo y le dice: deja las redes, Pedro, ven en pos de mí y yo te haré pescador de hombres. Dice la palabra del Señor, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, sin pensárselo dos veces, cuando le dijo eso a Pedro, Pedro soltó las redes y fue en pos de él y se convirtió en un pescador de hombres. Pero en cambio, hermanos, hay otro pasaje donde el Señor le dice, se le acerca a un joven y le dice: Dios mío, ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Y el Señor le contestó: cumple los mandamientos. Y cuando esto lo escuchó este joven, dice que se alegró y dijo: Señor, esto lo hago desde mi juventud. ¿Te das cuenta? No importa lo que tengas dentro de las cosas del Señor, si verdaderamente no dejas todo lo que te ata al mundo para centrarte en los negocios del Padre. Dice que el joven rico le dijo: Señor, todo esto lo hago desde mi juventud. Pero, el Señor Jesucristo le dijo: una cosa te falta. Dice: vende todo lo que tienes y ven en pos de mí. ¿Saben? Cuando Jesús cruzó a la otra orilla y se acercó al endemoniado, que le dijo: ¿cómo te llamas? Y le dijo: somos legión, porque muchos somos. Este hombre le dijo: déjame seguirte, y el Señor no se lo permitió. El Señor le dijo: ve a tu casa y cuéntale a tus familiares lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero en cambio, el Señor Jesucristo, la invitación que le hace al joven rico es una invitación tremenda. El Señor le dijo: vende todo lo que tienes y ven en pos de mí. La invitación que le estaba haciendo el Señor Jesucristo al joven rico era: ven a formar parte de mis discípulos. Quiero discipularte, quiero instruirte en el Evangelio. El Señor le estaba haciendo una invitación al joven rico de que el tiempo que le quedaba de vida al Señor Jesucristo en la tierra quería compartirlo con Él. Pero por si fuera poco, el Señor quería regalarle la promesa que desde los tiempos antiguos estaba preparada para todas las personas que seguían a Jesús, que era el regalo del don del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero dice la palabra de Dios que cuando le dijo esto al joven rico, dice que este joven se entristeció. Se entristeció. Antes se había alegrado porque le dijo lo de los mandamientos. Pero ¿saben qué pasa? Que la alegría nos dura poco, muy poco, a las personas que se tienen centrada la vista en las cosas del mundo. Las personas que tienen la mirada fija en las cosas del mundo, la alegría le dura, hermanos, el tiempo justo. Dice la palabra de Dios que el joven rico se dio la vuelta entristecido y dice que se fue. ¿Por qué el joven rico no aceptó la invitación de nuestro Señor Jesucristo? Porque su mirada la tenía puesta en las cosas del mundo. El Señor Jesucristo le hizo una invitación preciosa: deja de centrarte en las cosas del mundo para centrarte en los negocios del Padre. Pero el joven rico tenía por encima todos esos bienes materiales antes que los negocios del Padre. Dice la misma palabra: no haceros riquezas en la tierra donde la polilla corrompe y el ladrón saquea. Dice: haceros tesoros en el cielo.
El Señor le hizo esa invitación: deja todas las riquezas que tienes terrenales y céntrate en las riquezas espirituales, en esas riquezas que nadie te puede arrebatar, en esas riquezas que son para una eternidad. Pero dice la palabra del Señor que el joven rico se fue entristecido. El Señor Jesucristo le está haciendo esta misma invitación a su iglesia: dejemos los negocios del mundo. Incluso hay un texto en la palabra que dice: no os entremetáis en los quehaceres de este mundo. ¿Por qué? Porque nosotros somos ciudadanos del cielo, somos linaje escogido, somos nación santa. El que es hijo de Dios tiene que tener la mirada puesta en Jesús. El que es hijo de Dios tiene que saber, y no solamente saberlo, sino efectuarlo, que los negocios del mundo tenemos que abolirlos para centrarnos en los negocios del Padre. ¿Saben? El Señor Jesucristo le dijo a Pedro: deja las redes, deja de ser un pescador de peces para ser un pescador de hombres. ¿Saben? Satanás, que Jehová Dios lo reprenda, es el príncipe de la mentira e intenta imitar las cosas de Dios, pero tergiversándolas de una manera que, aunque aparentemente es lo mismo, los caminos de Satanás llevan a muerte. Aunque quiere ser imitador de nuestro Señor, al final del camino es muerte. ¿Sabes qué diferencia hay, hermano y hermana que me estás escuchando? Y quiero que recibas esta palabra con un golpe a tu corazón. ¿Sabes qué diferencia hay entre un pescador de hombres y un pescador de peces? El pescador de peces saca los peces vivos del océano para matarlos en sus manos. Pero el que es pescador de hombres saca las almas muertas del mundo para resucitarlas en las manos del Padre. El que se ocupa de los negocios del Padre se está ocupando de la vida. Dice el mismo Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el que deja de ocuparse de los negocios que entrometen este mundo para centrarse en los negocios que estipula nuestro Señor Jesucristo, está caminando en la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios que Jesucristo iba por las calles de Jerusalén y dice que la gente lo agolpaba. Y dice que se acercó a una mujer que dice que estaba enferma desde hacía 12 años. Y dice que esta mujer había sufrido mucho y que había gastado todo lo que tenía. Dice que había sufrido mucho y de muchos médicos. Pero dicen, hermanos, que en su conciencia se despertó esa fe, hermanos. En su corazón, en su alma se despertó esa fe. Y dijo: si tan solamente tocara el borde de su manto sería sana. Esta mujer, una mujer, hermanos, que esta enfermedad la hacían ser inmunda. Esta mujer tenía que vivir a las afueras de la ciudad, no podía vivir con su familia. Esta mujer tenía que estar, hermanos, en cuarentena, tenía que estar aislada de toda la población. Pero dice que cuando se entera que Jesús caminaba por allí, algo se despertó en su interior, que sabía que si tan solamente tocara el borde de su manto, sería sana. Dice la mismísima palabra del Señor que había sufrido mucho y de muchos médicos, pero ella sabía, algo le hizo saber, hermanos, que aunque había sufrido mucho y de muchos médicos, si se acercaba al médico divino, su vida cambiaría completamente. Su vida cambiaría por completo. Y dice la palabra de Dios que se acercó, tocó el manto de Jesús. Y dice que Jesús preguntó: ¿quién me ha tocado? Porque de mí ha salido poder. Y los discípulos le dijeron: Señor, la gente te agolpa, la gente te oprime, y preguntas quién te ha tocado. Y el Señor dijo: sí, alguien me ha tocado, porque de mí ha salido poder. ¿Saben qué pasa, hermanos y hermanas que me estáis escuchando? Que cuando un hijo de Dios verdaderamente deja de ocuparse de las cosas del mundo, había sufrido mucho esta mujer por los médicos que tenían en esa ciudad,
Pero cuando la mujer dejó de centrarse en los médicos del mundo para centrarse en el médico divino, déjame decirte una cosa de parte del Señor. Por mucha multitud que haya, por muchos fuegos artificiales que la gente quiera tirar, el Señor sabe distinguir el que clama a Dios porque ha dejado todo de lado y tiene a Dios por su principal esperanza y causa, y el Señor sabe distinguir los que verdaderamente le buscan. Que bendito sea el nombre del Señor. Y ahora nos vemos, hermanos, a Jairo, que se le acerca al Señor y le dice: Señor, mi hija se muere. Mi hija de 12 años se muere. Si tú no vienes, mi hija perecerá. Y dice que se le acercaron unos amigos o unos familiares y les dijo: no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Si nos damos cuenta, hermanos, esta mujer del flujo de sangre tenía enferma 12 años. Y la hija de Jairo también murió con 12 años. ¿Qué quiero decirte? La mujer del flujo de sangre, en esos periodos de 12 años, cada vez iba desvaneciéndose, cada vez su vida se iba apagando. En cambio, la hija de Jairo, su vida iba creciendo. Nació, fue creciendo, haciéndose mayor en sabiduría, haciéndose mayor en inteligencia. Pero en esos 12 años, mientras una iba en ascendencia, otra iba en descendencia. Pero llegó un momento clave en la vida de estas dos personas que necesitaron con urgencia el toque de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiero decirte con esto, hermano? Que ya puede ser una vida que esté ascendiendo hacia lo más alto según el mundo, o una vida que esté descendiendo, que esté estrellándose a toda velocidad sin frenos, espiritualmente hablando. No importa que estemos arriba o estemos abajo, al final todos necesitamos un toque del Señor. Y dice la palabra del Señor que cuando Jesús escuchó a Jairo, lo acompañó a su casa y dice que su casa estaba llena de gente. Y dice que el Señor mandó a que se fuera de la casa todo el mundo. Y una vez que se fue todo el mundo fuera de la casa, el Señor le dijo, se le acercó a la niña y le dijo: a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó. Pero antes de levantar a la niña, el Señor mandó a que se saliera fuera todo el mundo. ¿Por qué? Porque esa casa estaba llena de curiosos y simpatizantes. Y en el Evangelio no existen los simpatizantes. En el Evangelio no existen los curiosos. En el Evangelio no existen la gente, el genterío que va por agolparse, el genterío que va por curiosidad. El Evangelio es un hospital de enfermos donde acudimos las almas esperando un toque de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando el Señor desechó a todo el mundo, se centró en la petición de Jairo, que había dejado de lado todas las cosas del mundo y se centró en la petición que tenía que hacerle a su Padre. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra que le dijo: a ti te digo, levántate. ¿Qué te quiero decir con esto, hermanos y hermanas? Habrá veces, hermanos, que estemos tan altos que nos agolpe todo el mundo y todo el mundo quiera estar con nosotros. Pero llegará un momento que esas amistades, esos círculos que nos rodean nos abandonan. Porque no nos equivoquemos, el único que nos falla es Cristo. Pero cuando el Señor entró en esa casa, dice que echó fuera todo lo que no valía, echó fuera todos los curiosos y dejó el que verdaderamente tenía la petición en su corazón, que era su Padre. Y una vez que su Padre se centró en los negocios del Padre Celestial, dice que el Señor le dijo a su hija: hija, te digo, levántate. Bendito sea el nombre del Señor. En Lucas 9:57 dice la palabra de Dios: dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza.
Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y el Señor le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Sabes qué pasa, hermanos? Que a veces nos ocupamos de asuntos muertos. A veces nos ocupamos de cosas que no son de necesidad. El cristiano que escucha la voz de Dios, una vez que el Señor te dice: ven y sígueme, todos los asuntos del mundo, por muy buenos que aparentemente puedan parecer, al final son asuntos muertos. El que es hijo de Dios no se entromete en las cosas del mundo. Todo lo que sean cosas muertas las tiene que dejar y ir en pos de Jesús, como el Señor lo dice en Lucas 9:57. Dice la palabra: hay de aquel que pone la mano en el arado y mira su mirada hacia atrás. Dice la palabra del Señor que el Señor entró en el templo y dice que en el templo estaban haciendo una especie de mercado donde vendían palominos, donde vendían los corderos, donde vendían todos esos animales para hacer los sacrificios. Y dice la palabra del Señor que nuestro Señor Jesucristo volcó todas y cada una de las mesas y dijo: habéis hecho de los negocios de mi padre, habéis hecho de la casa de mi padre, una cueva de ladrones. ¿Saben qué pasa? ¿Saben cuál era la finalidad de este mercado? Que en la fiesta de los tabernáculos tenían que ir a hacer sacrificio. Y ese mercado estaba ahí para las personas que se le olvidaban traer el animal para el sacrificio. ¿Qué pasa? Que si a una persona se le olvidaba, como último recurso tenía esa especie de mercado allí donde iban, compraban el animal y hacían el sacrificio. Pero ¿qué pasa? Esto era una herramienta de último recurso. Y te digo una cosa: el Señor no quiere últimos recursos. El Señor no quiere que nos acerquemos a Él cuando no tenemos más escapatoria. El Señor busca hijos genuinos. El Señor busca hijos donde el primer pensamiento cada mañana, cada ventana que se abra sea una oración al Padre, y cada noche sea el cerrojo de buscar intimidad con nuestro Dios. Esa es la verdadera adoración que quiere el Padre, hijos que lo tengan como primicias a su Señor. Por eso dice la palabra del Señor que dijo: habéis hecho de la casa de mi padre cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque el sacrificio no es algo que lo optamos como último recurso. El sacrificarse por las cosas de Dios es una cosa principal. Antes que mi familia va a las cosas de mi Dios, antes que mis negocios van los negocios de mi Padre. ¿Por qué? Porque el Señor busca adoradores. El Señor busca adoradores que lo busquen en espíritu y en verdad. Dice que está Marta y María, y cuando entra el Señor, dice que Marta empieza a servir con todo su afán. Intenta ponerlo todo en el lugar donde tiene que estar. Empieza a afanarse por servir al Señor. Pero en cambio María se pone a los pies del Señor y empieza a tener una relación con Él, empieza a tener una conversación, empieza a alimentarse de su Señor, que bendito sea el nombre del Señor. Y dice que le dice Marta: Señor, mi hermana no me ayuda. Mira mi hermana qué oposición que tiene, qué posición que tiene. Y le dijo: Marta, Marta, afanada estás. ¿Por qué? Porque muchas veces nos ocupamos mucho de servir al Señor, muchas veces nos ocupamos muchos de la Biblia, pero qué pocas veces nos ocupamos del Dios de la Biblia. Y el Señor tiene que decir: yo no quiero un servicio, yo no quiero que me sirvas porque creas que es una obligación. Tu hermana ha escogido la mejor parte. Más que servir, es una comunión íntima conmigo. Por eso decía al principio: hay siervos del Señor que aparentemente tienen toda la vida predicando, pero que aún no saben cuál es su cometido. Nos centramos mucho en las cosas que no tienen importancia. ¿Para qué quiero saber mucho de la Biblia si no conozco nada del Dios de la Biblia? Bendito sea el nombre del Señor.
Mira, los mayores expertos en la palabra eran los fariseos y los saduceos, y el Señor escogió personas comunes y corrientes como tú y como yo, porque el Señor no busca las mejores cosas, el Señor no busca los mejores charlatanes, el Señor no busca los mejores predicadores, el Señor busca hijos e hijas de Dios que mantengan una comunión íntima con Él. El Señor busca que dejemos todos los negocios ajenos que estén hasta su persona para que el Hijo de Dios se centre solamente en los negocios del Padre. Y te digo una cosa, hermanos que me estás escuchando. Muchas veces creemos que por estar en la iglesia ya somos salvos. Pero tengo que decirte una cosa. Eso está muy lejos de la realidad. Muchas veces creemos que por el simple hecho de estar en la iglesia, 20 años, 15 años, el tiempo que sea, ya creemos que por ese hecho ya somos salvos. Pero te puedo mostrar con la Biblia que la iglesia no salva, el que salva es Cristo. Por eso, hermano, quiero que me acompañes a Judas. Judas Iscariote, cuando vendió a Jesús, al primer lugar que fue, ¿dónde fue? Fue la sinagoga. Bendito sea el nombre del Señor. Fue a una iglesia. Y dice que intentó devolver el dinero con cual había vendido al Señor porque sintió remordimiento. Porque Judas no se arrepintió. El que es hijo del mundo siente remordimiento. Porque si Judas se fuese arrepentido, seguro estoy que el Señor lo fuera perdonado. Porque cuando lo vendió, aún se le acercó y el Señor mismo le dijo: ¿a qué vienes, amigo? El Señor siguió tratándolo como lo que era, el amigo fiel. Pero Judas sintió remordimiento y fue a una iglesia. Fue a una iglesia, hermanos que me estáis escuchando, pero dice la palabra que cuando salió de la iglesia se convirtió en el hijo de perdición. Ahí podemos ver claramente cómo una iglesia no salva. Estar toda la vida en una iglesia no nos hace salvos, hermanos. Pero en cambio quiero que me acompañéis a la cruz. Vemos a un ladrón, hermanos, a la derecha. Vemos a un ladrón que toda su vida, la misma palabra lo llama malhechor. La misma palabra, hermanos, dicen que era un pecador, un asesino. Pero en el último momento de su vida, dice la santa palabra de Dios, que este hombre dejó todos los negocios del mundo para centrarse en los negocios del Padre. Y le dijo, lo primero que hizo este hombre cuando se dirigió al Señor fue tratarlo como superior a él. Y si algo tienen estas personas, hermanos, es que se creen que no hay nadie mejores que ellas. Pero cuando este hombre dejó los negocios del mundo para centrarse en los negocios espirituales, en los negocios del Padre, lo llamó de un nombre que lo hizo superior a él y le dijo: mi Señor, bendito sea el nombre del Señor. Y dice que automáticamente después de esta palabra de nombrarlo superior a él, dice que lo reconoció como rey. Le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice que el Señor le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué te quiero decir con esto, hermanos? Que estar toda una vida en una iglesia no nos garantiza que seamos salvos. Pero déjame decirte que la persona que deja todas las cosas del mundo para centrarse en los negocios del Padre, vivir una vida intachable, vivir una vida en santidad, vivir una vida en pos de Jesús, esa persona tiene la vida eterna. Y déjame decirte, y vamos a concluir el mensaje con este último punto. No me creáis mis palabras, hermanos, si no me creéis, pero vamos a creerle a la palabra del Señor. ¿Queréis saber qué recompensa tienen los hijos de Dios que dejan los negocios del mundo para centrarse en los negocios del Padre? Dice la palabra en Marcos capítulo 10, verso 28. Entonces Pedro comenzó a decir: he aquí, nosotros los hemos dejado todo, y Señor, te hemos seguido. Y respondió Jesús y dijo: de cierto os digo
que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas, padre o madre o mujer o hijos o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres e hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero obtendréis la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor, dice, pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán los primeros. ¿Qué es lo que vamos a recibir los hijos de Dios? Que dejemos los negocios del mundo para centrarnos en los negocios del Padre. No es otra cosa, hermanos y hermanas, y nos lo dijo nuestro Señor Jesucristo, que la vida eterna. ¿Qué meta hay más bonita para un cristiano? ¿Qué cosa más importante y más preciosa que obtener la vida eterna? Bendito sea el nombre del Señor. En esta tarde, hermanos, quiero alentaros a que dejemos los negocios del mundo para centrarnos en los negocios del Padre. Quiero terminar este mensaje con una oración. Señor eterno y Dios del cielo y de la tierra, gracias te da mi alma, Dios mío, por este mensaje, Dios mío, que tú ponías en mi corazón, Señor. Quiero que bendigas a cada una de las personas que lo están escuchando. De igual manera, Señor, a cada una de las personas que nos siguen en estos medios, Señor. Que tu palabra, Dios mío, cada vez llegue a más almas, Dios mío. Y cada vez seamos más hermanos, Señor, en la brecha. Que sigamos tus caminos, Padre Santo. Te ruego, Dios mío, por cada hogar que necesitan de tu presencia. Te ruego, Padre Santo, por cada persona que necesita de ti, Señor, que tú sigas invadiendo los corazones y nuestras mentes, Dios mío, y que sigas, Dios mío, guardándonos, Padre Santo. Líbranos del mal, Señor. Líbranos de nuestros enemigos, Padre mío. Sigue bendiciéndonos, Padre Santo, respaldando a tus siervos, Señor. Gracias por todo, Dios mío, y por mi iglesia, Señor. También te quiero pedir que la sigas guardando y bendiciendo, Dios mío. Que tú sigas atrayendo almas al Evangelio, Señor. Que tú sigas, Dios mío, formando pescadores de hombres, Señor, para tu gloria y tu honra, Padre Santo. Te ruego, Dios mío, por cada uno de mis hermanos, Señor, por cada uno de mis consiervos, Padre Santo. Bendice tu iglesia, Señor. Bendice a Israel, Padre mío. Gracias por todo, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espero haberos hecho bien, hermanos, y solamente quiero que te quedes con esta palabra. Dejemos los negocios de este mundo para centrarnos en los negocios del Padre. Que el Señor te bendiga.